noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es viernes 12 de septiembre. Gracias por cerrar su semana con nosotras. ¿Cómo estás, Dul? Bien, Mon, ya huele un poquillo a pozole, por ahí huele a mezcal, a tequila. Sí, a chiles rellenos, toda la comida deliciosa que se come especialmente este mes de septiembre. Bueno, pues vamos a contarles de qué les hablaremos el día de hoy aquí en Dos con Todo. Les tenemos información sobre un migrante que fue asesinado en Estados Unidos, en Chicago, durante una redada de ICE. Les tenemos detalles sobre este asesinato y también sobre lo que anuncia Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Bueno, hay información de que está convocando a crear un movimiento con miras a conformar un partido político. MAC se llama como... Que te sonó similar a... MAGA, una copia barata de MAGA para 2030. Bueno. ¿En el con todo? En el con todo, pues sí traemos cosas serias. El día de hoy ya está partiendo la flotilla que va rumbo a Gaza y que en ella van 6 mexicanos de Túnez rumbo ya a esta franja, intentar ayudar, enviar ayuda humanitaria, comida, agua y también medicinas a los palestinos que permanecen ahí y se niegan a ser desplazados. Vamos a hablar de eso porque a diferencia de los otros intentos, ahora van varias embarcaciones para intentar que por lo menos uno llegue. Una breve pausa y arrancamos. Sean bienvenidos y bienvenidas, ya es Viernes Bendito. Bueno, pues muy buenas noches, gracias por estar con nosotras esta noche de viernes 12 de septiembre. Saludo como siempre al chat, pero en esta ocasión queremos comenzar este espacio de Dos con Todo agradeciendo a una persona en particular que se tomó la molestia y el cariño de venir a la redacción esta mañana tarde y nos trajo a todo el equipo de Sin Embargo al aire, pues estos cactus que están mirando en pantalla. Este solo es una muestra, son más. Y pues les leo el nombre, Irán Octavio Rueda Gutiérrez. Muchísimas gracias por esta muestra de cariño para el equipo. Sí, iniciamos contentas con este regalo que nos envían. Mira qué bonito. Dice que se parece, en la descripción nos dice que se parece a un erizo de mar. Uh-huh. Y sí está muy lindo. También esta plantita que ven acá, de color. No las tiene un nombre particular. A terminar el espacio les vamos a decir cómo se llama esa plantita que Mon ya fusionó con la que tenemos desde hace unos meses. Bueno, pues ahora sí es momento de irnos a la información. Gracias por saludarnos, por comentarnos y también por enviarnos pues emoticones y toda la cosa. Muy bien, qué bonito cactus, dice Ana G. Lo vamos a cuidar y regar cada 15 días sin encharcar, como aquí está sugiriendo. Y también, por supuesto, mi chacal. Bueno, nos vamos con la información, es por supuesto de seguimiento respecto a el tema de la explosión en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, ocurrida esta semana. Y pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en esta ocasión emitió un comunicado para pues compartir a la ciudadanía cómo van las líneas de investigación. Ayer la fiscal Berta Alcalde decía que una de las líneas de investigación es exceso de velocidad. En esta ocasión detalla cómo ocurrió como tal la volcadura y explosión. A partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación. Esto es respuesta a
las redes sociales que estaban insinuando que toda esta tragedia ocurrió a partir de un bache en el marco de los señalamientos al gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada, de que la Ciudad de México está llena de baches, los cuales se ha aumentado por las lluvias. Bueno, no fue por ello. Dice, de acuerdo con la información que pues recuperaron los peritos de distintas áreas, de explosivos y demás, lo que ocurrió fue que el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido después de volcar, lo que permitió la fuga de gas y su ignición, así como tal lo explicó la Fiscalía. Esta explosión hasta el momento ha dejado a 10 personas fallecidas y la Fiscalía también informó que el personal pericial de esta institución pues se dedicó a hacer dictámenes técnicos, expertos en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, así como seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía, que era algo lo que también había comentado la fiscal Berta Alcalde en la rueda de prensa del día de ayer. Respecto a las familiares de las víctimas que siguen afuera de los hospitales, personal sigue trabajando en estos hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias, brindando contención psicológica, asesoría jurídica y orientación social. Aprovecho, Mon, para pues justo mencionar, así como hace unos minutos los periodistas entrevistaron al policía que apoyó a 2 de las víctimas, también resaltar la labor del personal médico que ha estado recibiendo, que recibió desde un primer momento a las víctimas de la explosión, que venían con quemaduras muy importantes, desde los enfermeros, enfermeras y médicos que, pues con los pocos insumos que cuentan los hospitales del sistema público, estabilizaron a las víctimas. Sí, Dul, es importante recordar este trabajo que han hecho distintas personas, policías, bomberos, vecinos que se acercaron al lugar a ayudar a quienes transitaban por la zona. Ya decías, esta entrevista que realizaron los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela con el policía Sergio Soriano Buendía. Él relató hace unos minutos cómo auxilió a Alicia Matías, la mujer que protegió con su cuerpo a su nieta de esta explosión de la pipa en Iztapalapa. Entonces, les invitamos a que escuchen al término de Dos con Todo esta entrevista con el policía Sergio Soriano Buendía, que es una historia que hay que resaltar, Dul. Y seguimos con más información. Ahora vamos con detalles de lo que dijo Alejandro Moreno, dirigente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, quien fue entrevistado el día de ayer en el canal Fox News. Ahí afirmó que Morena quiere instalar en México una narcodictadura terrorista y comunista. Esas son las palabras de Alejandro Moreno en entrevista con el canal Fox News. En esa entrevista expuso: hay algo muy importante, lo hemos venido diciendo nosotros desde hace muchos años. Hoy lo que se vive en México es un régimen autoritario, se está rompiendo la normalidad democrática y nosotros hemos denunciado públicamente, sistemáticamente, que no se puede permitir en México el mismo modelo que hicieron en Venezuela, que se instaurar una narcodictadura terrorista y comunista. Eso es lo que planteó el dirigente del PRI en entrevista con Fox News. También denunció que sufre persecución política, tanto él como otros políticos de oposición, así como una censura brutal hacia los medios de comunicación críticos al gobierno. Eso es lo que denunció en esta entrevista que da el día de ayer, 11 de septiembre, a Fox News. A la par, el dirigente del PRI insistió en que el gobierno de Estados Unidos debe estar atento y exigir resultados en materia de cooperación, porque de lo contrario advirtió que se corre el riesgo de financiar organizaciones terroristas. Eso es lo que está planteando en esa entrevista con Fox News, y es importante recordar que antes, hace unas semanas, también les informamos de otra política que acudió a Fox News para hablar sobre el narcotráfico y los vínculos con políticos mexicanos. Estamos hablando de Lili Téllez, la legisladora panista. Recuerden que ella el mes pasado apareció al menos en 2 ocasiones en programas de la cadena
Fox News para hablar de la posible intervención en México contra cárteles, algo con lo que ha amenazado Donald Trump en distintas ocasiones. En una de esas entrevistas, Lili Téllez sostuvo que México sí necesita la ayuda de Estados Unidos y ella acusó que en México hay un narcogobierno. Esto le generó distintas críticas desde legisladores de Morena aquí en México, que la calificaron como traidora a la patria. Bueno, ahora escuchamos a Alejandro Moreno también acudiendo a Fox News y con un discurso similar. Habla de una narcodictadura terrorista y comunista y del temor a que México siga el modelo de Venezuela. El mismo discurso que tiene Lili Téllez, el mismo discurso que repiten desde el PAN, y que es un discurso que hay que escuchar, leer con cuidado. Recordábamos hace unos minutos antes de entrar al aire, que desde noviembre del año pasado, el Partido Acción Nacional, el PAN, estaba insistiendo en tipificar el delito narcoterrorismo. Y desde entonces, académicos como Fabricio Loruso, integrante de la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato, nos advertía aquí en este espacio en Dos con Todo que esta estrategia, la intención de tipificar el delito narcoterrorismo, pues está impulsada a la par de las propuestas que hace Donald Trump, quien desde el 2019 estaba proponiendo categorizar a los grupos del crimen organizado que trafican drogas como terroristas. Eso desde 2019 ya lo hizo ahora como presidente, pero a la par ya se escuchaba desde noviembre del año pasado estas peticiones desde políticos del PAN para tipificar el narcoterrorismo, un término que este académico de la Universidad Iberoamericana León pues nos planteaba la importancia de tener cuidado con este término, porque lo que nos recordaba es que ya aquí en México sí está tipificado el delito de terrorismo. Ese delito sí está tipificado en el Código Penal Federal y se sanciona si por el uso de explosiones, incendios o sustancias químicas intencionalmente, pero ya desde entonces nos alertaba que la oposición está buscando fusionar este delito con el tráfico de drogas para dramatizar y crear una categoría con la intención de espantar más y provocar eventualmente intervenciones extranjeras. Recuerdo todo esto que nos planteó en su momento el académico Fabricio Loruso, pues porque no nada más es Lili Téllez, estamos escuchando también ahora a Alejandro Moreno en Fox News, tiene un alcance importante en Estados Unidos. Que justamente se creció como voz opositora a partir del percance con el senador Fernández Noroña, hizo su marcha y demás. Así como tú enfatizas el tema del narcoterrorismo que va a decir a la cadena Fox News con la bandera de México atrás, a mí me llamó la atención el tema de que dice que hay una censura brutal hacia los medios de comunicación críticos al gobierno de México. Te preguntaba también fuera del aire si Alejandro Moreno tiene una columna en medios de comunicación de México, y sí la tiene. Escribe para el diario El Universal sus columnas, la última que le publicaron en esa censura brutal que él dice: más poder, cero resultados. El 6 de septiembre, más poder, cero resultados. El 30 de agosto, fraude político, el rostro oculto de Morena. 23 de agosto, el espejismo del bienestar. La electoral, cortina de humo, publicó el 16 de agosto. Democracia en jaque, 9 de agosto. 2 de agosto, persecución política brutal. Inacción gubernamental, 26 de julio, y así sucesivamente. Tiene sus columnas, algunas con acceso restringido por el tema de que el Universal ya cobra. Y termino leyendo a Luis Alcalde, dirigente de Morena, refiriéndose a palabras de otro dirigente de otro partido, del PRI. Indignante, Alito Moreno dice en una entrevista que en México hay una narcodictadura y que lo quieren silenciar. La realidad es que nadie lo calla, habla todos los días aunque mienta todo el tiempo. Este concepto. El pueblo de México decidió en libertad construir una verdadera democracia, lo que se acabó fue la corrupción y los privilegios, ya es el discurso de Luis Alcalde. Ahí tienen al PRI de ejemplo, al borde de la extinción, es la respuesta que da la dirigente de Morena a otro dirigente. Y
quien también quiere ser dirigente de un partido es Ricardo Salinas Pliego. Primero parecía broma, pero cada vez es más posible porque lo declaró, dijo, ¿por qué no? Y ahora ya está ahí una foto. Sí, bueno, sí, se está hablando de la posibilidad de crear un partido, aunque lo que está presentando, lo que presentó es un movimiento anticrimen y anticorrupción. Justamente le cuestionaron si se formará o no un partido. Él dijo que van a buscar primero crecer este movimiento anticrimen y anticorrupción. Como bien mencionas, pues se abrevia como MAC, que así es la relación con el movimiento de Estados Unidos. MAGA, sí. Sí, esto es algo que se informa el día de hoy. Bueno, lo da a conocer Lourdes Mendoza en la columna que publica en El Financiero, y ella narra un evento al que fue citada junto a otros empleados de TV Azteca. Y en este evento, Ricardo Salinas Pliego, que fue quien convocó, pues llamó, de acuerdo con lo que ella narra, pues llamó a sumarse a este movimiento de oposición. Estamos viendo en pantalla una fotografía de las y los asistentes. Sí, citó a trabajadores de TV Azteca, pero también se ven los rostros de distintos políticos. Por ejemplo, Enrique de la Madrid, quien buscó ser candidato presidencial de la alianza PRI, PAN y PRD, está ahí en el fondo. Es a mí el que me llamó la atención, porque pues nada más no la armó allá y ahora ya está aquí también. Por ahí andaba con MC a ver qué pasaba. Además de políticos, María Amparo Casar, por supuesto, también tiene su, bueno, no movimiento, pero sí asociación, cofundó con Claudio X González, a quien no sale ahí, Mexicanos contra la Corrupción. Pues no sé cómo llamarlos. Pues mira, además de esta creación de este partido, bueno, de este movimiento que dice no tiene la intención de formar partido, a mí lo que me llama la atención es que en esa columna de Lourdes Mendoza, narra que Sergio Sarmiento le pregunta ayer a Salinas Pliego si estaría dispuesto a apoyar algún partido de oposición, y él respondió que sí. De acuerdo con lo que cita Lourdes Mendoza, es sí, lo haré, y vamos a buscar también alianzas con los partidos que se quieran sumar a nosotros. A mí se me llama la atención, además de otra vez minimizar la deuda que tiene con el SAT, y al igual que Alejandro Moreno, por eso lo relacionamos, pues se describe como un perseguido político, porque le están pidiendo pagar lo que tiene que pagar. Sergio Sarmiento, no hay que olvidarlo, es el que le lleva el tema de Atlas Network, esta red a nivel internacional de pues, estas personas ultraconservadoras que reciben financiamiento pues de corporaciones y demás para justo pues emitir su discurso que ellos llaman libertario y demás. Pero pues sí, justamente ella fue la encargada de comunicarlo a través de esta columna que publica en El Financiero, y pues ella dice que si queremos prosperidad o miseria. Y la miseria está próxima, no crean que está tan distante, citando a Ricardo Salinas Pliego. Sí, aquí nos están cuestionando nos están comentando, ¿no? Pues esto que les informamos porque estamos citando la columna de Lourdes Mendoza, pero bueno, es ella quien da detalles de este evento al que convocó Ricardo Salinas Pliego, y pues si no queríamos dejarlo pasar justamente después de informarles sobre esta entrevista que da Alejandro Moreno a Fox News. Y mucho menos minimizarlo, ya hablando en serio, porque tomamos como burla a Donald Trump y ya está en su segundo mandato. Entonces, ahí está. Gracias, Mon, por recordar este tema de Lourdes Mendoza. Y justo para cerrar este bloque en torno a pues ultraconservadores y poco tolerancia,
Ojo con otra vez Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, ahora subsecretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, abiertamente republicano, conservador y demás, porque otra vez anda pues amenazando en redes sociales, en X. La otra vez le tocó a una usuaria de X que también resultó ser militante de Morena por publicar una fotografía de un protestante allá en Los Ángeles, California, en contra de redadas de ICE. La amenazó con quitarle su visa, resultó que ni siquiera tenía visa y demás, pero a partir de ahí le están llamando el quitavisas. Ahora le tocó a un medio, a Milenio, en un programa de televisión conducido por Pedro Gamboa. En su mesa de debate pues estaba el coordinador de comunicación de Morena, Salvador Ramírez, y él pues tuvo la opinión de decir que Charlie Kirk, pues justamente este influencer muy cercano al trumpismo asesinado esta semana, dijo él, había recibido una cucharada de su propio chocolate, así lo dijo Salvador Ramírez, coordinador de comunicación de la Cámara de Diputados de Morena. A partir de ahí, pues justamente Christopher Landau criticó a Milenio y salió Milenio y también el conductor Pedro Gamboa a deslindarse de la opinión de Salvador Ramírez, y finalmente el propio morenista se disculpó, sobre todo con la familia, por supuesto, de Charlie Kirk. Y momentos antes, pues justamente el subsecretario de Estado Christopher Landau ya había advertido que no serían bienvenidos a Estados Unidos las personas que glorifiquen la violencia, porque pues desgraciadamente en redes sociales ha habido muchas personas burlándose, incluso celebrando que Charlie Kirk haya sido asesinado en un evento universitario donde solía tener debates con universitarios para plantear sus posturas xenófobas y antiminorías, incluso conspirativas. Ante el horrible asesinato de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país. Acto seguido, pues ocurrió este tema en particular con Milenio y uno de sus invitados, el morenista Salvador Ramírez. Continúo leyendo al ex embajador de México en Estados Unidos. Me ha indignado ver a algunos en redes sociales elogiando, justificando o restando importancia al suceso, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas pertinentes. Por favor, no duden en informarme sobre estos comentarios de extranjeros para que el Departamento de Estado pueda proteger al pueblo estadounidense. Por esta justo actuación que está haciendo, ya se ganó el apodo de el quitavisas, el cual a él le gusta porque ya también se presumió así en redes sociales. De hecho, ya disipó la duda de si sí están monitoreando desde los consulados y desde Estados Unidos las redes sociales de las personas para ver si los deportan o incluso les quitan la visa de este lado. Sí, ordenaré a los funcionarios consulares que supervisen los comentarios de esta publicación. Así el tema, si no de censura, sí de advertencia y de poca tolerancia. Y también ya les decíamos, Dul, que tenemos información sobre el migrante que fue asesinado en Chicago, el migrante Silverio Villegas. Sí, justamente hace una semana les informábamos aquí en Dos con Todo que en Chicago, que es una ciudad santuario, habían decidido suspender las fiestas patrias por temor a las redadas de ICE. Pero hoy ocurrió pues justamente un intento de detención a un mexicano no autorizado y terminó pues en un asesinato. Silverio Villegas González fue abatido a tiros este viernes en Chicago por un agente de ICE. Él se encontraba en la ciudad santuario como persona no autorizada. La oficina consular ya informó que él tenía 38 años de edad, que era cocinero y nació en Michoacán. Los hechos ocurrieron mientras agentes de ICE realizaban un operativo más en Chicago, donde justo hace una semana la comunidad latina decidió cancelar las fiestas patrias por temor a las redadas. Cuando los agentes le dijeron a Silverio que se detuviera, él intentó huir en el vehículo que conducía. Durante esta maniobra arrastró a uno de los oficiales con el automóvil donde conducía. Según la versión del Departamento de Seguridad Nacional, el mexicano Silverio se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes, tal cual así lo puso en su comunicado.
Y entonces las autoridades argumentaron que uno de los agentes de ICE fue golpeado por este coche, arrastrado a una distancia considerable y temiendo por su vida, el agente disparó su arma. Esa es la versión del Departamento de Seguridad Nacional, y el consulado solo confirma pues que era mexicano, 38 años, cocinero, y pues en efecto estaba sin documentos. Tratar de huir de una redada y posible deportación, ocurrió este incidente. Duli, y pues después de esta información también seguimos con temas internacionales. Ayer les informamos de la sentencia en Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro. Bueno, hay reacciones desde Estados Unidos. Primero, desde ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos responderá como corresponde ante la sentencia contra el expresidente Jair Bolsonaro. Él fue condenado a 27 años privado de la libertad por intento de golpe de Estado. Después de estas declaraciones de Marco Rubio, el Ministerio de Exteriores de Brasil respondió asegurando que la democracia en ese país no se verá intimidada por las amenazas. En su cuenta de X, el Ministerio de Exteriores de Brasil escribió: amenazas como la lanzada por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en una declaración que ataca a las autoridades brasileñas e ignora los hechos y la evidencia contundente del caso, no intimidarán nuestra democracia. También advirtió que continuarán defendiendo la soberanía del país frente a agresiones e intentos de injerencia. Desde ayer, el secretario Marco Rubio señaló que Estados Unidos responderá como corresponde a esta caza de brujas. Así calificó la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de sentenciar a el expresidente Jair Bolsonaro. Desde Estados Unidos están diciendo que es una decisión injusta. También poco antes el presidente Donald Trump ya se había pronunciado, dijo que le sorprendió esta sentencia y se comparó con Bolsonaro. Dijo: es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Esto pues aludiendo al asalto al Capitolio que se registró en enero del 2021 en Estados Unidos. Estos comentarios desde Estados Unidos, estas reacciones a la sentencia de Jair Bolsonaro, ya han tenido también respuesta de otros presidentes latinoamericanos, como el presidente de Bolivia, Luis Arce. Él rechazó, tal cual, así expuso en su cuenta de X, las declaraciones injerencistas de Estados Unidos contra Brasil. Y también dijo que América Latina es una zona de paz. Parte de su mensaje dice lo siguiente: amenazar con utilizar el poder económico y militar en supuesta defensa de la libertad de expresión en favor de Bolsonaro se constituye en una intromisión colonialista e inaceptable en los asuntos internos de una nación soberana, además de violar el derecho internacional. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ya se pronunció, mostró su respeto a la democracia brasileña y celebró que Brasil resistió este intento de golpe de Estado. La defensa legal del expresidente Jair Bolsonaro también ha señalado ya que va a defenderse de esta sentencia. Dice que la sentencia es absurdamente excesiva y desproporcionada y que va a interponer los recursos que estén a su alcance, incluyendo recursos internacionales. Pues ahí están las reacciones que ha generado la sentencia a Jair Bolsonaro a 27 años privado de la libertad por este intento de golpe de Estado. Una gran duda es si va a su defensa a solicitar prisión domiciliaria, ¿no? Sí, eso todavía está ahí pendiente. 27 añotes. Bueno, vamos a una brevísima pausa y regresamos con el con todo sobre cómo va la flotilla que va rumbo a Gaza, incluyendo a los 6 mexicanos y mexicanas. Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana
después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire. Muchas gracias por continuar con nosotras. Vamos con el con todo de este día. Justamente en unos minutos más va a partir la flotilla Smooth rumbo a Gaza desde Túnez. ¿Cómo van los mexicanos y mexicanas y en general cuál es la misión de esta flotilla? Vamos pues con el con todo. Bueno, Mon, audiencia, esta semana ha sido informativamente muy pesada, pero entre tanto que está ocurriendo en México y el mundo es importante pues ver qué está sucediendo con esta flotilla Smooth. Ellos la llaman así porque significa resistencia en árabe como tal de todo el movimiento global para Gaza. Ojo, este movimiento no está financiado por ningún partido político ni corporaciones, sino entre los mismos tripulantes, que algunos son famosos, como la activista ambiental Greta Thunberg. Bueno, lo que quiere esta flotilla Smooth, que en estos momentos está allá en Túnez a punto de partir rumbo a Gaza, busca por mar pues llevar ayuda humanitaria, llevar comida, llevar agua y también medicinas a todavía los millones de palestinos que permanecen en Gaza y que justamente están en una crisis de hambre provocada deliberadamente por Israel, con un cerco por parte de su ejército, a la par de, por supuesto, el genocidio que ya ha realizado durante dos largos años. El 1 de septiembre fue cuando zarpó esta flotilla desde España. Tuvo algunos problemas meteorológicos, algunos de estos barcos se retrasaron, pero pues finalmente partieron y hicieron una parada en Túnez para justamente ya partir como tal hacia Gaza. Recuerden que cuando estaban en Túnez estacionados recibieron el ataque, el impacto de 2 drones. Ahorita vamos a hablar a detalle de esto, pero también es importante detallarles cuál es la diferencia de esta flotilla respecto a los 2 intentos previos en junio y en julio. En ese entonces eran embarcaciones el Madlin y el Andala. Recuerden que circuló mucho las imágenes de la activista Greta Thunberg siendo deportada en un avión rumbo a Europa. En esa ocasión no lograron su cometido, que es el mismo, llevar ayuda humanitaria a los palestinos, porque solo eran 2 embarcaciones. Ahora planearon todo y en este tercer intento van 20 barcos con cientos de voluntarios, incluyendo 6 mexicanos y mexicanas, para ver que uno de estos 20 barcos llegue y logre romper el cerco israelí. En pantalla están viendo pues justamente a los 6 mexicanos que van en la misión. Son el documentalista Carlos Pérez Osorio, la psicóloga Sol González Eguía, la periodista Arlene Medrano, que es la más joven de la flotilla en cuanto a mexicanos, la comunicadora y defensora de los derechos humanos Karen Castillo, el director de Rompeviendo Televisión Ernesto Ledesma y la politóloga y profesora especializada en resolución de conflictos Dolores Pérez Lascarro. En la cuenta, en las redes sociales de esta flotilla respecto a México, ella, Dolores Pérez Lascarro, politóloga y especializada en conflictos, ha sido, digamos, la voz y ha estado compartiendo videos. En el día 11 de la misión dijo que pues sabían de la urgencia. Plantea: Palestina está viviendo momentos más horribles cuando no pensábamos que eso fuera posible, porque pues justamente Israel ha ido escalando en cuanto a los bombardeos allá en Gaza, en torres residenciales, en casas y en refugios.
Este día volvió a publicar un video que es justamente, todavía se ve por la tarde de allá de Túnez. Están preparando ya todas las embarcaciones para partir ahora sí a Gaza. Hace media hora Ernesto Ledesma, director de Rompeviento, pues también publicó un video donde ya se ve de noche por allá y también ya alistándose para salir. Vamos a escuchar lo que comparte Dolores Pérez Lascarro, no solo a México, sino al mundo. Hola, soy Dolores Pérez Lascarro y les saludo desde un puerto de Túnez. Estamos aquí llegando con algunas cosas que hacían falta para nuestro bote. Estamos prácticamente listos para retomar nuestra navegación. Hoy más que nunca les pido que sigan hablando de Palestina, que sigan hablando de Gaza. Estos momentos críticos donde el Estado terrorista de Israel ha seguido aniquilando con más saña a todos los habitantes de Palestina y particularmente de la Franja de Gaza. Protestar, hablar, decir que el genocidio no es normal, por favor. ¿Cómo en el siglo XXI seguimos tratando de explicarle a las personas que matar no está bien? Por favor, les pido que sigan hablando de Palestina, manifestándose, y exigimos desde acá al gobierno de México que las acciones de paz de las que habla la presidenta, que no nos quedan claras cuáles son, tengan que ver con el fin del genocidio. Están obligados los gobiernos de los estados del mundo a parar esta barbarie inmediatamente. Por eso navegamos. Gaza, allá vamos. Queremos de verdad que la Unión Europea, que todos los gobiernos de los estados se unan y puedan parar a ese estado genocida de Israel. Hace unos días tuvimos ataques de drones en 2 embarcaciones. Y es preocupante que no se posicionen los gobiernos acerca de lo que ocurrió. Entonces, no es que yo pida protección para mí en particular, sino para toda la Global Sumud Flotilla que hoy está haciendo el trabajo que deberían de estar haciendo los gobiernos. Sí, seguimos en esta navegación, esperamos zarpar muy pronto. Y les deseo a todas y todos ustedes que estén bien y sus familias también. Un especial saludo a todas las personas de Guadalajara, de Jalisco, al Comité Pro Palestina de Guadalajara. Abrazos. Ahí está la voz de una de las 6 tripulantes mexicanos de esta flotilla. Les digo, van más de 300 en más de 20 barcos. Y ella decía que pues, no es normal que se normalice lo que está sucediendo a diario allá en Gaza por parte de los ataques de Israel. Y en efecto ha estado subiendo el tono con estos explosivos y bombardeos más constantes que por supuesto ha provocado la muerte diaria de personas. La crisis de hambre continúa y a la par están los palestinos que continúan ahí, sobre todo al norte de Gaza, todavía 1 millón, se resisten a ser desplazados como ocurrió con sus antepasados cuando Israel comenzó este asedio en la década de los 40. Quiero compartirles el testimonio de Amir. Él pues justamente habla desde su cuarto en su casa bombardeada al norte de Gaza y los compañeros de esta flotilla pues traducen lo que está diciendo, aunque bueno, habla en inglés, pero este es el mensaje que manda Amir al mundo. They bomb us everywhere we go. They are following us everywhere we go. They are targeting us everywhere we go. There is no safe area in Gaza. And for me, it's the 17th time they are asking me to evacuate. And now they are not asking. They are forcing me to evacuate. I tried to stay. It's been a week and I'm trying to stay in my home. Because it's my home, because it's my land. Why should I leave? And where should I live? Hey world, it's Amir Ismail from Gaza.
and this is an urgent update about the situation in the north of Gaza. Last night, what's happening with me, it's the drone just came here at this area, and it started shooting on me. As you can see, the broken window here, and the broken window over here. And also, as you can see here, where I used to sleep. I'm still alive, but I can say this could be able to take my life. I swear, at the last night, I was just sitting right here, sleeping in a very peaceful way. And as you can hear the bombs right now, while I'm talking to you, in the north of Gaza, they are bombing everywhere. And I just saw the glasses on my face. Nothing happened to me. The situation in Gaza is very bad. We have no place in the south. There is no... Every second they are bombing, 24 hours. We cannot even sleep. And right now, I can say that the last video for me in my room. And everyone know how much I love my room and I love my house. All of Gaza is not safe. We are not safe. We are not okay. It's my land and it's my home and I have to stay here. The world have to do something to stop this. It's not only my story. It's 1 million people in north of Gaza. They have no idea where to go. And I have no idea where am I going. And all what I know that is I'm going to sleep in the street. It's not a day or a week or even a month. It's been 2 years and we are screaming. Keep marching to Gaza. Keep raising your voices. Keep speaking, keep sharing. It's very important. I'm just asking all the world, what else you just wanted to see so you can move? You have so everything. You have so us burned alive. You have so children burned alive too. You have so us sleeping in the streets. You have so hospitals in Gaza are getting bombed. You have so schools, universities, homes, buildings, companies, towers are being bombed. It's the last call from Gaza. Move now and do something. Es la voz de un joven al norte de Gaza que se resiste a ser desplazado de su tierra y de su casa. Isabel Bocanegra, quiero saber qué está haciendo Relaciones Exteriores para protestar por la bomba que les mandó a la flotilla de México que va a Palestina. Bueno, aclaraciones, fueron drones, ahorita vamos a detallar al respecto, y una de las embarcaciones donde iba un mexicano, Ernesto Ledesma, fue Alma, la segunda embarcación que recibió este dron. Pues en la semana le preguntaron a la propia presidenta Claudia Sheinbaum qué iba a hacer Cancillería respecto a esta flotilla que partió desde el primer día de este mes. Dijo que como pues cualquier mexicano fuera va a contar con pues el apoyo de Cancillería. Sin embargo, el propio Ernesto Ledesma, antes de que ocurriera lo del dron, había dicho en sus redes sociales que esto no es un viaje cualquiera, no es un viaje turístico, es una misión civil, pacífica, de activistas que están en riesgo por justamente los antecedentes de Israel de haber atacado previamente activistas. También Felipe Sosa dice que tiene más poder que los pueblos se manifiesten y presionen a los gobiernos que callan. Pues es lo que están haciendo. Esta flotilla en sí misma, más allá de que lleguen o no con la ayuda humanitaria, es que el mundo siga hablando de lo que está ocurriendo y que no sean olvidados los palestinos que todos los días, como Amir, siguen escuchando bombardeos y se siguen literalmente muriendo de hambre. ¿Qué ha pasado afuera de Israel y Gaza? Porque también es importante. El martes 9 de septiembre, Israel lanzó un ataque aéreo sin precedentes sobre Qatar. Estaba dirigido particularmente a un edificio utilizado por integrantes de Hamas, en lo que las autoridades israelíes describieron como un intento de matar a los líderes de este grupo palestino. Justamente esto se da en medio de intentos de negociaciones, por lo que Hamas dice lo siguiente: reiteramos que este crimen atroz no tendrá éxito en cambiar nuestras firmes posiciones y claras demandas de detener la agresión contra nuestro pueblo, la retirada completa del ejército de ocupación de la Franja de Gaza, ejército israelí, y además un intercambio genuino de prisioneros, ayuda humanitaria para nuestro pueblo y la reconstrucción, aunque no la reconstrucción que ha sugerido el presidente Donald Trump para hacer, así citándolo, bonitos rascacielos. Recuerden que Gaza está justo enfrente del mar. Bueno,
A la par de este ataque de Israel sobre Hamas allá en Qatar, vamos con el tema de los drones. La flotilla reportó 2 ataques con drones en 2 de sus barcos la medianoche, primero del lunes 8 y luego el martes 9 de septiembre, mientras se encontraban estacionadas en aguas de Túnez, sin que se registraran heridos. El primer dron impactó casi a la medianoche la embarcación principal, Barco Familia, donde viajan 6 personas de la comitiva, entre ellas la activista ambiental Greta Thunberg. Este barco es el principal, 1, porque justo viajan los organizadores, y 2, porque es el que más lleva ayuda humanitaria y medicinas. Justamente ese activista alcanzó a ver cómo venía y pudo correr por su vida, al igual que el otro segundo, para evitar pues justamente que cayera el dron en ellos. El segundo dron, al siguiente día, martes 9 de septiembre, también casi a la medianoche, impactó sobre el barco Alma, y ahí iban 14 tripulantes de 14 nacionalidades, incluyendo al periodista mexicano Ernesto Ledesma, el director de Rompeviento. Tampoco provocó heridos, pero incendió una parte del barco, el cual posteriormente este incendio fue extinguido. Bueno, ese fue el primero. Gracias, Lluvia. La flotilla comunicó que estos son actos para intimidar, pero no van a detener la misión para llevar comida, agua y medicinas a los palestinos que continúan en Gaza. En este comunicado publicado en el primer impacto de dron, dicen lo siguiente: nuestra misión pacífica para romper el cerco en Gaza y estar en solidaridad con esta gente continúa con determinación. A la noche siguiente, también casi en mediodía, el segundo ataque con dron impactó el bote Alma y la comitiva volvió a comunicar al mundo. Este es el segundo ataque de este tipo en 2 días. Estos repetidos ataques se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza y constituyen un intento orquestado de distraer y descarrilar nuestra misión. Y reiteraron, como un día anterior, la flotilla Global Smooth continúa impávida. Nuestra travesía pacífica para romper el asedio ilegal de Israel a Gaza y mantener una inquebrantable solidaridad con su pueblo avanza con determinación y resolución, a tal grado de que pues hoy, ya sábado para ellos, están a punto de partir de Túnez ya hacia Gaza con estos 20 barcos que traen comida, agua y medicinas. Ahora, particularmente la voz del periodista mexicano Ernesto Ledesma, director de Rompeviento, y que no es la primera vez que va a cubrir temas al Medio Oriente, él justo reportó para su medio Rompeviento que van a continuar su recorrido y responsabilizó al gobierno de Israel de cualquier afectación contra la misión pacífica. Él estaba en la segunda embarcación Alma, fue pues de los ilesos. Dijo en un video que subió a sus redes sociales y a Rompeviento Televisión el miércoles 10 de septiembre, hay una intención de herir o asesinar a uno de nuestros compañeros hermanos que está en la tripulación. Afortunadamente alcanzó a ver que venía unos segundos antes y logró moverse. Responsabilizamos al gobierno de Israel, responsabilizamos a Netanyahu de cualquier afectación que reciba cualquiera de las embarcaciones. Son 20 con más de 300 tripulantes. Y también recuerda pues qué hay detrás de todo esto. Recordó que el gobierno de Donald Trump ha votado en 5 ocasiones en contra de la resolución de que se había aprobado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para detener en automático el genocidio contra Palestina. También recordó que el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump es el que envía las armas y además presentó un proyecto de reconstrucción con rascacielos muy al estilo de las Torres Trump. Y además, y esto lo ha reconocido con sus palabras, Trump está interesado en las tierras raras de la Franja de Gaza, estas tierras raras que pues, son, digamos, el negocio del futuro en tecnología, espacio y demás. Así va la flotilla, estaremos atentos a sus redes sociales y comunicados que están emitiendo cuando estén acercándose a Gaza y pase lo que pase. Sí, Duli, hay que resaltar esto que comentan quienes van en la flotilla y también el testimonio que escuchábamos hace unos minutos. Decían, el mundo tiene que hacer algo y bueno, iniciamos nombrándolo, ¿no? Israel estaba cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, no hay que dejar de nombrarlo, no hay que dejar de exigir que se detenga y sobre todo porque las personas siguen siendo asesinadas en Gaza.
hoy la agencia AFP informa que al menos 50 personas murieron en operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza. Esta es información de la Defensa Civil de territorio palestino. Y nada más para seguir dimensionando lo que implica estos ataques de Israel, lo que informa la agencia AFP es que de estas personas, al menos 14 estaban solo en una vivienda. Entonces, de ese nivel es el alcance de estos ataques que encabeza Israel en Gaza. Sí, a mí me impactó mucho el testimonio de Amir. Ya está solo en su cuarto, en su casa ya destruida, escucha todo el tiempo bombardeos, bombas, este vidrio que se rompió y que casi le cae mientras él dormía, pero aún así está convencido de que él es su tierra y no tiene por qué irse, así como sus antepasados se fueron en el 48. Justo le pido a Lluvia, por favor, si puede volver a poner la imagen de los tripulantes mexicanos, porque acá nos estaban comentando, Salvador Perdomo, va otra mexicana en el barco italiano y en Gaza. Bueno, recuerden que llevan sus banderas. Mis respetos a la Ledesma, que ha tenido mucho valor para hablar por Gaza, algo que muchos callan, dice Catalina Alarcón. Y pues sí, también otros comentarios al respecto, por ejemplo, de Ana G, que no sabía que iba a Ledesma. Digamos que es la persona más conocida mediáticamente justo por su trabajo, porque va a las mañaneras, entonces su imagen se potencia, pero también es muy importante la presencia de una psicóloga, de un documentalista para comunicarlo, para difundirlo, y también de una académica especializada pues justo en conflictos como lo es Dolores. Ya nada más platicarles que cuando zarparon desde España, una activista lucha allá en España, es mexicana, pero está en España atendiendo su enfermedad de cáncer. Les llevó la bandera que ella ha utilizado en las manifestaciones aquí en México, por ejemplo, contra los feminicidios en Juárez y apoyando a las madres buscadoras. Les llevó la bandera para pues darles, digamos, la bendición y que les fuera bien en este viaje, sobre todo lo que pasó con Greta Thunberg en su primer intento. Y ahora vemos el tema de los drones. Entonces, así como no hay que perder de vista lo que sucede en Gaza, tampoco lo que está sucediendo a la flotilla, porque verdaderamente están bajo riesgo con tal de visibilizar este tema. Sí, y Dul, también destacar aquí parte de los comentarios que nos dejan en el chat y que les agradecemos mucho. Por ejemplo, Hugo Manuel Escorcia nos dice: en un boicot a las compañías que apoyan a Israel, y hace la invitación a dejar de tomar Coca-Cola, y Enrique Marco le responde: 30 años tomando Coca-Cola, pero me costará trabajo, pero ya no tomaré de ese veneno. Bueno, es lo que están comentando aquí en el chat. Mata varios pájaros de un tiro, ¿no? Y ya hemos hablado de estas empresas, hablando de la mexicana, pues está Cemex. También estaba Colgate, que aparte casi me mata mis dientes por ese producto que venía malo. También el del café, Starbucks y demás. Entonces no está de más recordar esas empresas. Pues siendo 2 minutitos antes de las 9:30, vámonos al cierre, porque es importante prevenir el tema de cómo va a estar las lluvias. Bueno, pues en estos momentos es temporada de lluvias y de huracanes. Se formó la tormenta tropical llamada Mario. A las 6 de la tarde se encontraba a 145 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, así lo informa la Comisión Nacional del Agua. Agua sobre todo en, por supuesto, Jalisco, Colima y Michoacán, porque se prevé oleaje de 1 a 3 metros de altura y también de 1 a 2 metros de altura en la península de Baja California y costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Va a haber vientos también bastante sostenidos y pues lo que va a afectar a nivel nacional por el tema de Mario, lluvias muy intensas en Tabasco, Campeche, Jalisco, el sur de Veracruz, norte y oeste de Oaxaca y norte, centro y sur de Chiapas. Muy fuertes en Nayarit, Puebla, Yucatán y Quintana Roo, y fuertes en varias entidades, incluyendo San Luis Potosí, Tlaxcala,
el Valle de México y Morelos. También se prevé, en medio de esto, descargas eléctricas y caída de granizo. También estar pendientes de la evolución de Mario, por si se llegase a evolucionar a un huracán precisamente en estas temporadas, y sobre todo temas de protección civil por los desbordamientos de ríos y los pescadores que andan en alta mar. Sí, Dul, hay que estar pendientes en las cuentas oficiales de la Secretaría de Protección Civil, de la Conagua, que hacen cortes de informativos en la mañana, en la tarde, y ya también por la noche, me parece que a las 8 o 9 de la noche ya dan uno de los últimos cortes sobre el clima. Y bueno, en las cuentas oficiales de las Secretarías de Protección Civil de los distintos estados. Y caray, el sí, estaba... Dale. Sí, es que estamos aquí por informarles que hace 5 minutos, el secretario de Seguridad Federal, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, compartió un mensaje en X en donde anuncia que tanto personal de la Secretaría de Seguridad, así como la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República trabajaron en conjunto y detuvieron a Hernán N., conocido con el alias Requena o el Abuelo, a quien autoridades han identificado como líder de la organización criminal conocida como La Barredora. En este mensaje, que les repetimos, compartió a las 9:25 de la noche el secretario Omar García Harfuch, escribe lo siguiente: en esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información, y es un intercambio que menciona, pues ha sido posible con esta ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Pues la noticia es justamente la detención de Hernán, identificado como cabeza de esta organización criminal conocida como La Barredora. Justamente es de destacar, Simón, es la cabeza de este grupo que opera identificado allá en Tabasco. Era el secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, ahora legislador, y es por eso que el tema se elevó a nivel político y mediático. El gobierno de México había dicho que independientemente de su posible relación con Adán Augusto López, se iba a buscar a todos, incluyendo la cabeza, Hernán Bermúdez Requena, y pues había estado en calidad de pues prófugo. Y La Barredora, no hay que olvidarlo, pues es un grupo delictivo relacionado con extorsión y también tráfico de migrantes, al estar ubicado pues cerca de la frontera con Centroamérica. Ahí está la imagen publicada por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch esta noche de viernes. El abuelo, el líder principal de La Barredora, que ha llevado a la oposición a asegurar pues que justamente Adán Augusto López y el narco gobierno y demás. Sí, Dul, pero a raíz de esta detención que anuncia hace unos minutos el secretario de Seguridad, lo que no hay que perder de vista es la información que ha dado a conocer la Secretaría de Seguridad en los últimos días. El 22 de julio, el secretario Omar García Harfuch daba detalles de Hernán Bermúdez Requena, el hombre que hoy es detenido, que se anuncia el día de hoy su detención. Él fue secretario de Seguridad en Tabasco y desde julio la Secretaría de Seguridad informó que estaba siendo buscado por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Y en esa ocasión, en julio de este año, ya se informaba que el gobierno de Tabasco era
quien encabezaba las labores para localizar a este exfuncionario de seguridad a raíz de una orden de aprehensión que fue girada en su contra desde febrero de este 2025. Ese día, el 22 de julio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum, en esa conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la conferencia matutina que da, el secretario Omar García Harfuch explicó que desde el 2024 comenzaron a circular reportes periodísticos e información local sobre la participación de Hernán Bermúdez en actividades delictivas, pero fue hasta noviembre de ese año, noviembre del 2024, cuando la Fiscalía de Tabasco inició de manera oficial una carpeta de investigación. En febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad que instruyó el gobernador Javier May, se obtuvo una orden de aprehensión en contra de este exfuncionario, Hernán Bermúdez, quien ya está detenido. En esa ocasión, el 22 de julio del 2025, el secretario Omar García Harfuch pues resaltó esto, que desde febrero del 2025 el exsecretario de Seguridad ya contaba con una orden de aprehensión, les repetimos los delitos: asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Quiero recordar con información de nuestra compañera Romina Gándara lo que ocurrió el 23 de julio. El propio senador, ahora senador, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, cuando a la hora detenido estaba en la Secretaría de Seguridad, dijo en la entrevista con Radio Fórmula a Ciro Gómez Leiva lo siguiente: no, nunca sospeché si no lo hubiésemos inmediatamente separado del cargo. Esas fueron las palabras que utilizó Adán Augusto López en la entrevista que concedió como respuesta y en un intento por apaciguar la ola de cuestionamientos y críticas sobre Hernán Bermúdez Requena, el entonces fugitivo exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, hoy detenido por las autoridades. Sin embargo, textos periodísticos, testimonios y documentos de inteligencia militar habían dado cuenta de cómo había señalamientos que involucraban a Bermúdez con el crimen organizado, además de otros antecedentes criminales. En el año 2006, por ejemplo, Hernán Bermúdez fue detenido por la entonces CIEDO de la PGR por su presunta participación en el secuestro y asesinato del ganadero Ponciano Vázquez. Bermúdez fue detenido junto a otras 4 personas, pero la denuncia no prosperó y entonces fue liberado en el año 2006. En el 2019, Adán Augusto lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, cargo que mantuvo incluso después de que López Hernández fuera designado ya a nivel federal secretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nuestra compañera Romina Gándara continúa en esta nota. Lo cierto es que Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priistas Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Enrique Priego, Manuel Andrade Díaz y el propio Adán Augusto López, y el que le siguió, Carlos Manuel Merino. Así como hoy fue detenido el líder de la Barredora, el 23 de julio también elementos de las Fuerzas Armadas habían detenido a Ulises N., alias El Pinto o El Mamado, identificado entonces como el segundo a cargo de la Barredora. Hoy detienen al primero, que justamente es liderado por Hernán Bermúdez. También en este texto, el propio secretario de Seguridad informó en ese entonces, 23 de julio, este sujeto, es decir, El Mamado, Ulises N., cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible, además de pactar una alianza con otro grupo criminal, por lo que esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región, fue lo que previó. Y Dul, también hay que recordar pues más antecedentes de Hernán Bermúdez, este exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. ¿Qué es lo que se ha informado? Bueno, además de los delitos por los que incluso ya contaba con una ficha roja emitida por la Interpol desde el 17 de julio del 2025, Hernán Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priistas
Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo, Enrique Priego, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino. Bermúdez también es ex policía de la Ciudad de México. Él llegó a Tabasco de la mano del actual diputado federal de Morena y notario público Jaime Lastra Bastar, junto con Manuel Gurría Ordóñez, con quien trabajaron en la entonces Procuraduría General de Justicia y en la Dirección de Seguridad Pública del Estado. En noviembre del 2024 fue cuando el actual gobernador Javier May sostuvo ante la prensa que Hernán Bermúdez es el jefe del cártel La Barredora. En esa ocasión dijo: todos saben, aquí era Vox Populi quien comandaba La Barredora, o no sabemos, fue lo que cuestionó en esa ocasión, en noviembre del 2024, en una conferencia de prensa. Uno de los reporteros respondió: Hernán Bermúdez, y el gobernador lo aceptó. Es parte de los antecedentes que marcan a este exfuncionario de seguridad, quien hoy es detenido. Pues Mon, vamos a enlazarnos con el director de Sin embargo y conductor de Los Periodistas, Alejandro Páez, esta noche, porque pues esta información en desarrollo es de alta importancia. Buenas noches, Alejandro. Bien, mientras le damos oportunidad a Mon para conectar su audífono. Sí, es que estamos, pues sí, justo en vivo con esta información que es muy importante. Ya les explicamos todo el antecedente, el tiempo que este exfuncionario pues trabajó con distintos gobiernos del PRI, con esta cercanía y con esta relevancia que tenía en Tabasco. Entonces, pues qué bueno que estamos acá conectadas con ustedes para darles muchísimo más detalles y sobre todo, además de los detalles, la lectura de lo que implica justamente esta detención que anuncia hace apenas unos minutos el secretario de Seguridad. 9:25 de la noche es cuando lo informan. Listo, ahora sí saludo a Alejandro Páez, conductor de Los Periodistas y director de Sin embargo, para escuchar su análisis de lo que acabamos de informar. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues la saludo y pues gracias por estar dando esta información en vivo, que efectivamente, como decían ustedes, pues tiene una gran relevancia porque combina, digamos, o en este personaje hay dos mundos involucrados claramente. Uno es el mundo criminal. Hay muchas dudas con respecto a qué fue lo que sucedió, cómo se fundó ese cártel, a dónde fue a parar el dinero que generó durante estos años, porque además está el otro mundo al que se vincula su detención, que es el mundo de la política. Recordemos que uno de los personajes más cercanos de este personaje, pues de Bermúdez Requena, es Adán Augusto López Hernández, hoy un líder destacado de Morena y además es el coordinador de los senadores de Morena. Es algo que no se puede desvincular. La gran duda en este caso es, obviamente, cuál es la relación entre este grupo criminal y los grupos de poder político en México. Recordemos que él se convierte en una especie de bisagra entre el mundo propiamente político y el mundo criminal. Se supone que Bermúdez Requena es quien le lleva los negocios a uno de los grandes cárteles mexicanos de todos los tiempos, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Él hace el contacto, él se
Él establece los negocios y el tipo de relación que va a tener con el Mencho, con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y se convierte en un representante del Cártel Jalisco Nueva Generación para Tabasco, un territorio que de alguna manera se había salvado, aun cuando tenía el vecindario muy contaminado. Se había salvado del pico de violencia que se había vivido, por ejemplo, a un lado, exactamente a un lado en Veracruz, aunque había mucha violencia, sobre todo en la zona fronteriza entre ambos estados, se había mantenido a salvo de alguna manera. Pero a partir de la ruptura que se da entre el naciente grupo La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en ese punto exactamente es que se da un brote de violencia, un estallido de violencia criminal, porque se da primero matanzas entre la ruptura entre el Cártel Jalisco y La Barredora, y luego se da lo que conocemos pues como un ajuste de cuentas que toca a otros niveles de la sociedad. La Barredora es un grupo criminal del que supimos muy poco durante un largo periodo, pero que estaba muy relacionada con los principales negocios en el interés del Mencho. No solamente era representante, digamos, en la distribución, manejo de estupefacientes, de drogas, sino que también estaba vinculado con el huachicol, mucho del repunte de tráfico de combustibles en esa región, que es una de las más vulnerables, porque pues ahí han estado los pozos petroleros, ahí hay una red muy grande de conducción de combustibles, de hidrocarburos, y en ese negocio Hernán Bermúdez Requena y La Barredora pues se metieron. Ahora, la gran duda es, y lo que todos quisiéramos saber a estas alturas es hasta dónde llegó a contaminar el crimen organizado a los círculos políticos de México. Alejandro, agrego esta información que ya pueden encontrar en Sin embargo MX. Hernán Bermúdez se encontraba prófugo en Paraguay. En México cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, pero también por extorsión y secuestro express. Así lo informaron las autoridades federales. La Secretaría de Seguridad precisa que en esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y también el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de la inteligencia que hace posible la nueva Ley de Sistema Nacional de Investigación. ¿Qué puedes comentar respecto a justo el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera en un personaje que lideraba pues este cártel de La Barredora allá en Tabasco? Bueno, recordemos que justo La Barredora pues es un grupo que no sería absolutamente nada sin la posibilidad de desplazar dinero, de mover dinero. Como siendo una célula pues al principio del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues se convirtió en una sucursal recolectora de dinero. En eso se convierte en esas especies de sucursales de los cárteles. Entonces, al mismo tiempo, creo yo, dado que muchos de los que trabajaban y lideraban ese cártel eran funcionarios públicos y en particular, pues recordemos que Hernán Bermúdez Requena era un policía favorito de los gobiernos del PRI y luego de Adán Augusto López Hernández, y el mismo personaje Ulises Pinto Madera, que es al que se conoce como el Mamado, ese mismo personaje pues era un super policía. Entonces había pues una relación directa entre el crimen organizado y las estructuras de poder en el Estado. Entonces pues obviamente no era distribuirlo por los canales, no era distribuir el ingreso por los canales tradicionales, sino que había que darle salida me imagino yo, por la política. Y al mismo tiempo sucede en los últimos pocos meses que Pablo Gómez deja la Unidad de Inteligencia Financiera y entra
un personaje muy relacionado con el mismo Omar García Harfuch a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, me imagino que incluso hasta eso facilita las operaciones de la unidad de inteligencia financiera. Hay más, un nivel de confianza distinto, pues no digo que fuera malo el de Pablo Gómez, era otro tipo de personaje, era un perfil muy distinto al de el actual titular de la unidad de inteligencia. Colmenares. Es correcto, Reyes Colmenares, que es un hombre hecho en la policía y sobre todo con un nivel de confianza importante con el mismo Omar García Harfuch. Y Alejandro también nos hablaba de la importancia de saber hasta dónde llegó a contaminar el trabajo de este exfuncionario, pero en general de este grupo del crimen, la barredora. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la lectura que damos para conocer realmente hasta dónde llegó a contaminar el papel de este exsecretario? Mira, hay dos digamos, fuentes que van a permitir saber esto a profundidad. La primera es Ulises Pinto. Ulises Pinto Madera, el que conocemos como el Mamado, y pues es un personaje que se acogió a un criterio de oportunidad. ¿Qué significa el criterio de oportunidad? Se le ofrecen ciertas garantías a cambio de que dé información, seguramente pensando en que una vez que tuvieran a Hernán Bermúdez Requena, pudieran rápidamente enjuiciarlo y rápidamente hundirlo, básicamente, ¿no? Pero yo creo que al mismo tiempo Hernán Bermúdez Requena puede perfectamente ofrecer información que le permita a la autoridad, a la Fiscalía, a la misma Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía. Acuérdense ustedes que hay muchos procesos que se siguen localmente, a la misma Fiscalía de Tabasco, información que permitan dar con los personajes que realmente están involucrados en la barredora. La barredora es, diría yo, uno de los pocos cárteles que nacen directamente como consecuencia de la descomposición de un órgano de seguridad. A ver, poniéndolo mucho más claro, en México hemos tenido muchos cárteles, algunos que florecen y se apagan muy pronto y algunos más longevos. De los cárteles que han durado menos tiempo han sido los que están relacionados directamente con estructuras de gobierno. No sé por qué, no tengo una explicación para eso. Pero el cártel de los Zetas es básicamente la hechura de disidentes de los militares. Los disidentes se corrompen militares y luego estos militares deciden formar, o más bien ya habían formado un grupo criminal que va a defender a uno de los capos de Tamaulipas. Se sienten muy poderosos y de repente terminan tomando control del cártel allá en Tamaulipas. Al mismo tiempo eso sucede acá en Tabasco. En Tabasco un grupo de policías también con entrenamiento, pues estos son personajes que tienen todo el entrenamiento, han estado en la policía demasiado tiempo, arman su propio cártel y es un cártel que ahorita yo no sé realmente quién esté a cargo y cuánto tiempo vaya a durar. El cártel de los Zetas dura relativamente poco tiempo si pensamos en la longevidad que tiene, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, la línea o el cártel de Juárez, la longevidad que tiene el cártel de los Arellano Félix, por ejemplo, que son cárteles muy longevos, cuyas estructuras no dependen necesariamente de una estructura que se desprendió del gobierno o que estaba operando desde adentro del gobierno. Son cárteles que tienen su propia estructura y así funcionan. Yo creo que en este caso estamos viendo un caso más parecido al de los Zetas que al de un cártel tradicional, que es una estructura que se sale de la encomienda que tenía, se convierte en una célula criminal
hace lo suyo y luego se sale. Esos cárteles casi siempre, que son más fugaces, por la razón que sea, casi siempre tienen mucha vinculación a niveles muy altos del gobierno. En el caso de los Zetas, pues tenían comprado absolutamente todo, alcaldes tenían comprado absolutamente todo. Pero yo creo, regresándome a lo que me planteas, Mon, que yo creo que este cártel en particular se antoja mucho por lo que puede cantar, por lo que puede decir. Yo creo que si le ofrecen a Hernán Bermúdez Requena el mismo criterio de oportunidad que se le ofreció a Pinto Madera, es probable que se llegue mucho más arriba. Y también al mismo tiempo, si no se le ofrece y él no lo acepta y simplemente se queda hasta ahí, pues también es una señal, ¿no?, de qué tan lejos quisieron llegar en la investigación. Sí, esto me parece también importante destacar para la audiencia, que quede claro que este exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, fue hombre de confianza en los gabinetes de los exgobernadores priistas Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Enrique Priego, Manuel Andrade, Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino. Por eso es tan importante saber justamente esto que nos comentabas, Alejandro, hasta dónde podemos saber qué estructura permitió que la barredora operara en Tabasco. Bueno, pues sí, la realidad es que todo lo que vamos a ver está literalmente por verse. Es que si hay voluntad política para llegar muy arriba, pues se va a llegar muy arriba. ¿Qué tan arriba? Pues yo no sé, o sea, el personaje está relacionado con exgobernadores, el personaje está relacionado con políticos del PRI, de Morena, pues Adán Augusto López Hernández es uno de ellos. Al mismo tiempo, el mismo Adán Augusto López Hernández arrastra una, digamos, duda desde la campaña. En su momento, cuando lo comenté, ustedes recordarán, se me vino una guerra de lodo tremenda cuando yo cuestioné el dinero que presumía Adán Augusto López Hernández pues básicamente tenía tomado el país con espectaculares. Nunca se aclaró de dónde venía el dinero. ¿Eso qué significa? ¿Que venía de la barredora? No necesariamente. Pero sí, lo que digo es que la falta de transparencia en el manejo del recurso y el que nunca se aclarara de dónde venía ese dinero, a cualquiera le puede significar que pues no tenía un origen legítimo, ¿no? Como nunca se aclaró el origen, entonces esa duda siempre va a estar ahí. Ahora, eso alienta, a su vez, alimenta las dudas que existen con respecto a las relaciones de los personajes de la barredora con políticos. Simplemente agregar, Alejandro, así como ya fue detenido en julio pasado el Mamado, que era el segundo en la barredora, y esta noche es detenido el líder, Hernán Bermúdez, pues recuperó lo que había dicho entonces el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de que esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región, sobre todo Tabasco, que pues justamente desde el año pasado había registrado un aumento de manera drástica pues en cuanto a homicidios y demás, particularmente la barredora dedicándose a la extorsión y tráfico de migrantes. Correcto, sí, y también fíjate cómo es importante lo que dices, Dulce, porque se da un pico tremendo en la violencia y la seguridad conforme se descompone localmente la seguridad con los vínculos de este personaje con el crimen organizado. Y al mismo tiempo, si tú te fijas en los últimos datos que presenta la presidenta apenas este martes, el martes pasado, hay una disminución tremenda porque la cacería contra la barredora pues ha dado
pues ha dado resultado. Pues Alejandro, muchísimas gracias por haber conectado aquí a Dos con Todo para analizar esta detención del líder de la Barredora, este cártel ubicado en esa región del sureste y pues tan relacionado con Adán Augusto López. La información, por supuesto, la continuarán encontrando en Sin Embargo MX. Sí, y bueno, yo también antes de despedir a Alejandro Páez Varela, que amablemente se conecta hoy con nosotras a complementar esta información, pues les hacemos la invitación a quienes nos ven en vivo a releer, a revisar esta columna que publicaste en julio de este año. Se titula 3 apuntes de Tabasco y está relacionado con esto que nos comentaba justamente la postura de Adán Augusto López, qué es lo que se tiene que investigar. Y bueno, no sé si nos quieres también hablar un poco de esto que expusiste en esta columna para que nuestra audiencia complemente la información de hace unos minutos. Sí, ahí van a encontrar información interesante sobre pues algunas cosas que han sucedido en torno a este personaje, Adán Augusto López Hernández, pero también en el entorno de la Barredora y de Tabasco y de lo que ha sucedido últimamente ahí. Así que si alguien busca contexto, pues ese texto les puede servir, ese video les puede servir, ahí está disponible. Claro, eso, y pues la cobertura de Sin Embargo MX, que ya lo saben, ahí van a encontrar toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por conectarte con nosotras esta noche. Buenas noches. Pues vaya breaking, ya estábamos a punto de despedirnos, pero fue importante darlo a conocer. Omar decía qué tan importante es esto que Alejandro Páez se conecta, pues ya escucharon qué tan a tope va a dar más allá de Adán Augusto López, lo sabremos en los próximos meses. Pues Mon, ahora sí nos despedimos. Gracias por habernos acompañado, Ilse García por producción, por el pitazo. Sí. Más bien tú fuiste la que encontraste el breaking. No, ya ni recuerdo quién nos compartió este mensaje pues del equipo de Sin Embargo MX, que está bien al pendiente justamente de este tipo de información que se conoce minuto a minuto. Entonces nosotras nos vamos a desconectar, pero les hago la invitación a que se sigan informando en Sin Embargo MX, que estén ahí al tanto de la información que vamos conociendo sobre esta detención que sí, Dul, ya nos explicaba Alejandro Páez Varela, no es nada menor. Es muy, muy importante estar pendientes de cómo se desarrolla esta información. También gracias a Lluvia Hernández acá en Operaciones, reitero a Ilse García en Producciones y a ustedes por su compañía, no solo hoy, sino toda esta semana. Que tengan excelente fin de semana y fiestas patrias también ya. Descansen.